Hasta ahora Japón vivía en su propio mundo, un mundo de clanes, rituales y tumbas gigantes. Pero de a poco las olas empezaron a traer cosas nuevas. No monstruos ni dioses, sino ideas. Lo que vamos a ver ahora es cómo Japón se asoma al continente asiático y cómo ese contacto empezó a cambiarlo todo, desde lo que usaban hasta lo que creían. Los primeros contactos de Japón con el continente no fueron masivos. No hubo una invasión ni una expedición imperial, pero sí hubo viajes, barcos y, lo más importante, intercambio. El mar que separa a Japón de Corea no es un abismo, son solo unos 200 kilómetros desde Kyushu hasta la península de Corea. En días claros incluso podés ver la costa coreana de Tsushima. En la península coreana, en ese momento había tres grandes reinos. Goguryeo, al norte, militar y expansionista. Baekje, al suroeste, refinado y diplomático. Silla, al sureste, que más adelante sería clave, pero por ahora más reservado. Entre esos tres, el que tuvo una relación estrecha con Japón fue Baekje. Y no solo mandaban mensajeros, también enviaban monjes, artesanos, objetos rituales y más adelante incluso doctrina religiosa. Según el Nihon Shoki, ya en el año 367 después de Cristo, Yamato habría recibido embajadores de Baekje, pero el contacto se intensifica realmente entre los años 400 y 500 después de Cristo. Imagínate ser uno de los líderes del clan Yamato y que te llegue un barco de Baekje, con estatuas de bronce, ropajes de seda, letras que no entendés, pero con una herejía diferente. Es imposible no quedarse mirando. La lista de cosas que llegaban es larguísima. Desde el siglo IV empezaron a llegar al archipiélago objetos exóticos y sorprendentes para los clanes locales. Entre ellos podríamos encontrar espejos de bronce decorados con inscripciones chinas y símbolos taoístas, campanas rituales llamadas dotaku con escenas grabadas como cultivos, caza, danza, armas de metal con formas no locales como espadas curvas y puntas de lanza largas, ropajes y ornamentos de estilo continental, instrumentos musicales como el sho, una especie de órgano portátil, o también textos escritos en caracteres chinos, aunque todavía nadie los sabía leer bien. Estos objetos no solamente eran bonitos, eran símbolo de estatus, de acceso, de estar conectado con algo más grande. Un clan que tenía un espejo de Baekje podía presumirlo frente a otros. Mirá lo que tengo, estoy en contacto con los sabios del continente. ¿Vos tenés un Haniwa? Bueno, yo tengo escritura. Un dato importante que no tenemos que olvidar es que en el año 413 el emperador de la dinastía Jin oriental en China reconoce al rey de Hua como rey pacífico del este. Esto indica que Yamato buscaba legitimidad internacional, incluso antes de tener escritura propia. Viste que ahora todo el mundo quiere tener un verificado azul en las redes. Esto era algo parecido. Lo que quería Yamato era que China le dijera: vos sos el jefe de Japón. Y si China decía esto, los demás clanes no tenían mucho que discutir. Junto con los objetos llegaron nuevas formas de construir, decorar y entender el poder. La arquitectura también empezó a cambiar. Los techos se volvieron más altos y se usaron tejas importadas. Y de a poco, lentamente empezaron a aparecer los primeros templos con estructura simétrica, como se usaba en China. No es que Japón de un día para el otro se volvió continental, pero el impacto visual, tecnológico y simbólico sobre todo fue muy grande. Y particularmente el clan Yamato supo aprovechar esta influencia para aumentar su rol simbólico entre los dioses y las civilizaciones. Porque prácticamente si eras el que hablaba con los reyes de Corea, que recibía regalos de China y que mostraba cosas que los demás clanes nunca habían visto, eras el que sabía. Y acá hay algo que me encanta, porque hasta ahora Japón construía poder hacia adentro, con tumbas, rituales, linajes. Pero ahora empieza a mirar hacia afuera, y lo que ve lo deslumbra, le inquieta, lo incomoda, pero le gusta. Y es así como empezó todo, con un barco, con un espejo, con una estatua, y con la idea de que allá afuera había otro mundo, más avanzado, más antiguo, más ordenado, y que tal vez, solo tal vez, Japón podría aprender de él. Una cosa es ver objetos raros al otro lado del mar, y otra muy diferente es que esas ideas se te empiecen a meter en la cabeza. A partir del siglo VI, Japón no solamente observa, sino que empieza a adoptar. Y no es poco lo que adopta, porque adoptará una nueva manera de escribir, una nueva forma de organizar el poder y una nueva religión que cambiará la esencia del país. La primera gran transformación vino con los caracteres chinos, los Hanzi, que en japonés son kanji. No es que de repente todos aprendieron a escribir, pero los clanes poderosos empezaron a recibir escribas, monjes y documentos desde Baekje. La espada de Eta Funayama del siglo V ya mostraba inscripciones con caracteres chinos rudimentarios, pero hacia el año 500 después de Cristo ya hay nombres, títulos y linajes registrados con kanji. Lo fascinante de esto es que el kanji no encajaba fácil con el japonés. El japonés es un idioma sintético, con partículas, verbos al final, estructuras diferentes.
Pero en vez de rechazarlo, los japoneses lo adaptaron, lo reinventaron. Y así es como nace un sistema mixto. Primero se usaban los kanjis como sonidos, man-yo-gana, después como ideas, y más adelante surgirán los silabarios propios, hiragana y katakana. Pero eso es otra historia. Que podrías aprender en mis cursos. Búscame en redes sociales. ¿Y por qué escribir es tan importante? Obviamente, porque te permite dejar registro de las cosas. Ya no se dependía solamente de la memoria oral. Ahora podías decir, acá pasó esto, lo voy a escribir, lo firmo, ¡pum!, memoria al instante. La segunda gran idea que llegó fue el confucianismo, una filosofía china basada en el respeto a la autoridad, la familia, el orden y el deber. Para los líderes japoneses esto fue una bomba, porque ofrecía algo que necesitaban, justificación para la jerarquía. El confucianismo decía que un buen gobernante debía ser sabio, justo, paternal, y que el pueblo debía obedecer si ese gobernante cumplía su rol. ¿Suena parecido a algo? Obviamente, a lo químico. Entre los años 500 y 550 después de Cristo, las misiones culturales de Corea empiezan a traer rollos confucianos. Algunos nobles japoneses incluso aprenden a leerlos en chino básico. Además, el confucianismo trajo consigo un modelo de organización estatal, funciones claras, rango según mérito, aunque en Japón sería por nacimiento, evaluación de los funcionarios y algo que todavía hoy se enseña en las escuelas japonesas, el deber filial. Todo esto venía en formato de hecho por Corea, exportado por China. Y el clan Yamato, que ya sabemos que era muy inteligente, lo miraba, lo masticaba y decía, che, esto sirve, le ponemos un toque de historia divina y listo. Orden al país sin levantar la espada. Y ahora sí, la llegada más polémica, la que cambiará templos, ideas, clanes y guerras. El budismo llega oficialmente a Japón en el año 552 después de Cristo, cuando el reino de Baekje envía al clan Yamato una estatua de Buda, escrituras y monjes. Esto es una fecha clave según el Nihon Shoki, el año 552 durante el reinado del emperador Kinmei. Los regalos fueron entregados con esta frase: esta es la doctrina más excelente del mundo. Si la adoptas traerá bendiciones, si la rechazas será una pérdida. El clan Yamato quedó fascinado. Nunca habían visto algo así. Estatuas con expresión serena, una religión que hablaba de reencarnación, iluminación y compasión, y un sistema ético completo que no se basaba en los kami locales. Imagínate el quilombo mental de los pobres japoneses. Uno adora a su dios local, hace rituales con sake, fuego, danzas. Y de repente, de la nada, te dicen que el alma es eterna y que existe la iluminación. Y que hay algo mejor que ser guerrero, que es ser sabio. Lo que siguió no fue una conversión masiva, fue una etapa de fusión e incomodidad. Algunos clanes veían el budismo como una moda extranjera, otros lo adoptaban con fervor. Y el resultado fue raro. Se construían templos junto a santuarios. Se empezaba a rezar a Buda y a los kami al mismo tiempo. Se mezclaban figuras budistas con espíritus locales. El budismo no solo trajo religión, trajo arte, arquitectura, medicina, cosmología, ética. Y más importante, trajo un nuevo eje de poder. Quien tenía templos y monjes tenía influencia. ¿Y sabés qué es lo mejor? Que esta mezcla fue única. China tenía budismo, Corea también tenía budismo, pero Japón lo mezcló con lo suyo y surgió algo nuevo. Entre el año 500 y 550, Japón cambió para siempre. Empezó a escribir, a estudiar, a construir templos y a dividirse internamente. ¿Y esto por qué? Porque no todos querían ese cambio. Algunos clanes pensaban que Japón se estaba alejando de sus raíces, y lo que vino después fue una batalla, no solo de ideas, sino de poder, de fe y de sangre. Hasta aquí vimos cómo Japón empezó a mirar el continente, aprendió, copió, adaptó y se entusiasmó. La llegada del budismo fue un punto de quiebre. Y no solo por cambiar creencias religiosas, sino porque cambiar creencias es cambiar poder. En el centro de este conflicto estaban tres clanes claves de Japón antiguo. Los Soga, abiertos a lo nuevo, conectados con Baekje y fascinados con el budismo. Los Mononobe, guardianes de las armas y el culto ancestral de los kami, de los dioses. Y los Nakatomi, responsables de los rituales tradicionales, más tarde conocidos como los Fujiwara. Cada uno tenía un rol, y cada uno una visión distinta del futuro. En el año 552 después de Cristo llegan oficialmente la estatua de Buda y los textos desde Baekje. El emperador Kinmei duda, ¿aceptar o rechazar esta nueva religión? Esto no era solamente un me gusta, no me gusta. Era más bien, si aceptamos el budismo, perdemos el poder sobre los rituales. Pero si rechazamos el budismo, quedamos como unos retrógrados ante Asia. Y nadie quería quedarse sin su silla en el banquete imperial. Es entonces que el emperador decide ceder la estatua al clan Soga. Ellos la adoran, construyen un pequeño templo y comienzan los ritos budistas. Y ahí empieza el lío. Se arma la hecatombe.
Entre los años 552 y 554, una epidemia golpea la región. Los Mononobe y los Nakatomi acusan: esto es castigo de los Kami, el budismo está trayendo desgracia. Se ordena destruir la estatua de Buda y quemar el templo. El budismo, de un día para el otro, es considerado amenaza. Pero la historia no termina ahí. Los Soga no se rinden. Vuelven a levantar otro templo, vuelven a traer monjes, vuelven a meterse en la política. Y el conflicto ya no es solo espiritual, es una guerra de influencia. ¿Te acordás de esa frase, donde hay religión, hay política? Acá lo estamos viendo en primer plano. Los templos eran centros de poder. Los monjes sabían leer. Y si controlabas el budismo, controlabas prácticamente el futuro. En el año 562, el emperador Kinmei muere. Le sucede su hijo, pero la lucha entre los Soga y los Mononobe escala. Asciende al trono el emperador Bidatsu. Él simpatiza con el budismo, pero está presionado por ambos bandos. El clan Soga, ahora liderado por Soga no Iname, comienza a ganar terreno. Coloca a sus hijas como esposas de emperadores, influye en la corte, gana aliados. Pero los Mononobe, liderados por Mononobe no Moriya, no se quedan atrás. Acusan a los Soga de querer destruir las tradiciones japonesas y se preparan para la guerra. Durante más de 15 años, el país vive dividido. Algunos clanes se alinean con el budismo y los Soga, otros con los Mononobe y los ritos antiguos. No es un conflicto de ideas abstractas, es algo que se vive en cada aldea, en cada santuario, en cada corte imperial. ¿Y quién tiene la verdad? ¿Quién protege mejor al pueblo? La tensión es tan fuerte que se suspenden rituales, se ocultan estatuas y en algunos lugares hasta se empiezan a formar ejércitos. Es como si en menos de 20 años dejaran de hacer yoga y agarraran la katana. Y todo por una pregunta que no tiene una respuesta fácil. ¿Quién tiene el poder de decir qué es lo sagrado? Y así es como termina esta etapa de Japón. Despierto, curioso, pero dividido. Las ideas de Asia continental entraron como un viento fuerte que sacudió todo lo que estaba quieto. En el próximo capítulo, el conflicto estalla. Los clanes entran en guerra. Y de esa guerra surge una nueva figura. El príncipe que intentó traer la paz, Shotoku Taishi. No te lo pierdas. ¡Yane!